Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Ventaja Podcast. Hoy tenemos a un gran invitado. Estamos ya calculando nuestras edades, entonces vamos a hacer la lotería este, de cuánto hemos vivido. Jan Perlaza de Arcadia, ¿cómo estás? Todo muy bien, Raimundo. Muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno. No, qué bueno que tú aceptaste aquí a un podcaster ocioso y en búsqueda de la verdad. Este, de la verdad del crecimiento. Es que es curioso porque ahorita estábamos hablando de disquets y cosas de la vieja guardia. Total. Y es que luego la gente da por hecho un montón de cosas, ¿no? Que esto ya estaba, que así era, o cómo va a ser, pero la realidad es que nosotros, o sea, hemos vivido, o sea, yo siempre doy gracias a Dios, al Buda, a la Sí, fuerza superior, a la Matrix, ¿no? Que ahora está de moda. Este, que no, o sea, cómo vivir en esta época en donde pasan cosas tan increíbles y de crecimiento, que bueno, ese es el tema principal del podcast, ¿no? De, sí, de cómo, por ejemplo, ahorita ya me cuentas, digo, yo soy un anfitrión a veces medio grosero que no deja hablar al invitado, pero creo que con esto podemos empezar, que es, eh, estaba escuchando viendo un video que decía, es que ¿por qué te estás peleando con la abundancia si ahora es cuando hay más abundancia? O sea, cuando no, o sea, yo me imagino de cómo se moría la gente cuando iba al dentista, peluquero, barbero, total. pedicurista, manicurista, que era todo en uno, que qué terror que te Sí. doliera una muela, ¿no? O sea, era como la garantía de irte Uf, a morir. Y ahora, en esta abundancia que tenemos, que podemos conversar tú en Bogotá, yo en la Ciudad de México, que tengas una startup, que estemos haciendo cosas, que estemos conociendo gente, o sea, dime si eso no es abundancia. total. O sea, es que yo creo que vivimos en una época agradecida, por decirlo así, que hemos visto una transformación tecnológica eh, en el que hemos visto cómo se evolucionó todo. O sea, podemos dar buena fe de lo que ha sucedido, ser testigos de tanta innovación. Aquí pasó algo con mi computador. De todos modos se queda grabando desde tu lado, o sea, mientras no se frisee. Ah, ya listo. Entonces, ahí, qué pena la pausa. Sí, yo creo que hemos sido bendecidos. Yo digo que desde los 80 hacia acá, hemos sido Sí, bendecidos por ver una transformación totalmente tecnológica que hace una carrera que cada 10 años cambia y pues ahora con este boom de la inteligencia artificial, pues si antes la tecnología cambia cada 18 meses, pues eso ya se va a reducir a 2 o 6 meses, ¿no? Ya va dependiendo cómo evolucionando, pero lo que hablábamos, o sea, venir de esa época de los disquetes, luego las memorias flash, luego las USBs, los MP3, el Wallman, el Dixman, y pues ahora ya todo en el celular, que de hecho nosotros creo que tenemos esa ventaja de haber conocido los primeros celulares, sí. que eran todos grandes. Yo me acuerdo que mi El papá, tabique. el Tabique, el Motorola ese grandote, eso con una panela así, mi papá fueron los primeros que compró acá en Colombia cuando llegaron, Sí. que uno decía, uy, fue madre, y era la sensación, porque pues, un celular, o sea, uno acostumbrado al teléfono de ruedita o Ujú. al de teclas, fijo, a ver una innovación como esas, pues. Y luego ver que en el jardín uno tuvo la posibilidad de tener de sus primeros computadores Zenith, que Ujú. todo era de OS, que hacías casitas en Adobe, creo que era que se llamaba en ese momento, no me acuerdo bien el Ujú. programa, pero uno hacía planos 3D y no jugaba a hacer líneas y Príncipe de Persia, a ver lo que hoy tenemos, como tú decías, ya tener computadores portátiles, cada día más delgados, que todo está en la nube, que ya no es físico, que nos podemos comunicar antes. O sea, la gente cree que ya todo está inventado y realmente no es así. O sea, yo tengo una hija de 14 años y me toca explicarle, no, eso no existía antes. Entonces, ¿cómo vivían? Decía, no, pues es un proceso en la vida. O sea, tú has sido muy bendecida en llegar a tener un celular.
a la que Ujú. tienes. En mi época eso era un lujo, eso solamente lo Un lujo. tenían los adultos. O sea, la cosa ha ido cambiando, ha sido interesante, sobre todo con el tema de los celulares, que al principio eso era una pantalla chiquita y teclas y números y ya. El único celular que empezó a tener, me acuerdo que eso fue como en el 2003, 2000 a 2003 que empezaron ya a salir con jueguitos, pero pues eran los Ujú. Nokia. La Ajá. culebrita que era el juego El que de uno colores. hace el de colores sí, que ya después ese yo lo conocí, fue ya en la universidad que alumbraba por los lados, pero Ajá. la pantalla seguía siendo Verde. sí, verde o blanca, pero nada más, o sea, no tenía una innovación así como wow. Y uno decir, en esa época, uy, se imagina un celular que pueda hacer todo en uno y pues hoy en día ya tenemos esa tecnología, ¿no? Entonces ha sido fructífero y creo que los que venimos de esa generación son los que venimos construyendo cosas que uno decía, oiga, ¿por qué hay que hacerlo de esta manera si se puede hacer con tecnología, ¿no? Sí, y yo creo que ese es uno de los grandes beneficios que nos da el estar en esta generación, porque, por ejemplo, ahorita para que nos cuentes de Arcadia, o sea, cómo, no, o sea, comparándolo anteriormente, digo, al final todo está inventado, solo que la innovación, pues justo no es la innovación que la gente conoce, es el ir haciendo unos ajustes para satisfacer algún deseo, alguna necesidad, pero tampoco es una cuestión radical, a menos que creemos una categoría, ¿no? Que esa ya es otra cosa. Exacto. Sí, yo creo que esa ha sido la gran diferencia, como tú lo dices. O sea, las cosas antes estaban construidas o las soluciones de software por lo general están construidas, era como creía el ingeniero desarrollador en ese momento. El ingeniero de sistemas decía, no, es que tú tiene que ser así, así. Y era el molde, de ahí no se sale. Y resulta que pasa que pues, no era así. O sea, puede estar inventado, pero sigue siendo complejo y no fue construido para uso de personas. Hoy en día la mayoría de soluciones están enfocadas a uso de personas, porque Ujú. así la persona trabaja, así existen empresas, pero las empresas funcionan es con personas. Entonces al final de cuentas siempre uno está interactuando con una persona, no importa si es una empresa, si es un B2B o es un B2C. Siempre hay personas en los procesos, o es un B2G también porque pues hay personas en gobierno. Entonces uno debe centrarse en crear soluciones como, oiga, pues si yo fuera el que estuviera al otro lado de la pantalla, cómo me gustaría que funcionaran las cosas y Ujú. tratar de reducir esos pasos, esa complejidad, que es lo que antes no tenían las soluciones de software y uno decía, por lo menos a mí no me caía en la cabeza, que yo tuviera que hacer procesos en el computador, imprimirlos, Ajá. firmarlos, escanearlos y enviarlos, por ejemplo. O sea, pues estoy hablando de hace 13 años, yo trabajaba por una multinacional de carga y me tocaba hacer eso. Y de Ujú. ahí para atrás siempre fue lo mismo, o sea, todo era papel y uno decía, pero si ya existe el computador, ¿por qué no hacerlo digital? Y creo que en Latinoamérica somos todavía muy reacientes, no sé, por decirlo así, como que desconfían de la tecnología sabiendo pues que está ahí, o sea, la tenemos inmersa todos los días, interactuamos con ella, hay gente que uno dice, tiene un iPhone Ujú. y el iPhone, ¿cuánta funcionalidad le saca? ¿Qué es lo que realmente provecho le saca? Ninguno, o sea, tiene WhatsApp, No. Facebook, Instagram, X, ahora, Ajá. para nada más, o sea, ni siquiera es su centro de trabajo. Sí. O sea, tener un celular tan caro para no gestionar información, su negocio, su vida, pues uno dice, pues, oiga, si hago cosas tengo el celular para eso, pues imagínese con lo que puedo hacer más con él si lo aprendo a usar de la manera adecuada para procesos digitales. Y en vez de quitarme ese ladrillo del papel, que es lo que pues realmente también creo que hoy en día nos ha afectado mucho con el tema del medio ambiente, ¿no? Sí, porque además es que es bien curioso cómo lo dices, Diana. O sea, vamos a hacer un ejemplo de lo más común. Si falsifican billetes que tienen toda la inversión del mundo para los candados de seguridad, hologramas, o sea, toda esa cantidad de seguridad y lo falsifican, ¿no? Eso es uno. Luego, imagínate una carta notarial, un algo que ver con un abogado, que lo garantiza o lo avala es una firma y un sello, pero el registro se hace digital, ¿no?
O sea, el Sí, eso es registro lo público curioso. es digital. O sea, sí, no, no es más seguro lo digital. Ahí como, esa es una de las preguntas que tengo, ya más Sí. específico de Arcadia, o sea, ¿cómo se, o sea, cómo se comparte esa información para que la gente entienda que lo digital es más seguro? Digo, también tiene sus fallos y también tiene, hay huecos, pero con ese ejemplo es más que claro que es más seguro algo digital que algo físico. Total, es que lo chistoso, usamos tecnología para hacer un documento para luego imprimirlo. Y como tú Ajá. decías, pues, firmarlo y todo el tema notarial o lo que sea. Yo no sé, pero el latino tiene una habilidad muy grande para mirar cómo hace fraude. Es curioso, pero pues está el otro talento que es como, venga, ¿cómo hacemos para protegernos del fraude, no? Y tú lo dices, o sea, es que hasta una certificación laboral para ir a sacar un crédito, incluso para el tema de exámenes, para que te admitan en una empresa, un certificado de salud chimba, una excusa de salud chimba, perdón la palabra, pero pues eso es lo que sucede, realmente son documentos falsos y nadie se da cuenta de dónde salió. Y hay gente que te paga por eso, o sea, para que le hagan las cosas Ajá. así no existan. Entonces uno dice, pues de aquí a mañana uno qué garantía tiene, ¿no? Entonces yo creo que ahí es donde empiezan a sufrir más que todas las empresas cuando hay personas deshonestas, pero también lo vemos mucho y yo creo que tocas una parte fundamental que es la parte de las notarías, que pues en Latinoamérica por lo menos, tanto en México como en Colombia existen los notarios, aquí puede suceder que una persona de un terreno, pues ese terreno puede tener de 10 a 20 dueños. Sí. Total, entonces uno no sabe cuál es el dueño. Y cada uno puede tener hasta la misma fecha en el documento. O sea, son cosas que uno dice que la corrupción llega hasta ese punto. Y pues, si se hizo digital y luego se imprime y se vuelve a escanear, pues uno dice, yo lo llamo un proceso híbrido artesanal digital. Que lo hago digital, lo imprimo, vuelvo a la edad de piedra Ajá. y luego lo vuelvo a volver a digital. Entonces, pues no se hizo nada, pienso yo. En cambio, cuando se construye digitalmente y se utiliza tecnología de verdad que me permita tener esa trazabilidad, pues yo estoy seguro de que ese proceso que nace digital, pues va a cerrar su ciclo digital. Hay una tecnología que pues ya nació hace ya 15 años prácticamente, que es blockchain, aunque está desarrollada. Sus principios arrancan de la data de la década de los 40, la Segunda Guerra Mundial, con todo el tema de la criptografía, pero su concepto como tal está desarrollado desde el 90 y muchos no sabíamos. Incluso el tema, se habla mucho de contrato inteligente y la gente no entiende que es un contrato inteligente, por ejemplo. Todos sus principios están desarrollados desde los 90, pero solamente hasta que apareció un señor, un alias, porque no es una Ajá. persona, Satoshi Nakamoto, se inventó Bitcoin y basado en Bitcoin nace la tecnología blockchain. O sea, Bitcoin para que funcione hoy en día necesita la tecnología blockchain, que es lo que la da la vida. Pues entonces ahora imagínate esa capa de seguridad al final que te muestra todo lo que va sucediendo, que aunque son anónimas las transacciones se pueden ver de dónde sale uno, porque pues hay un libro de auditorías, ¿no? Ujú. Entonces tú puedes saber del punto XYZ llegó al punto DEF, que son encriptados, no se sabe quién es el dueño. ¿Cuál es Ajá. la única diferencia? Que uno sabe el dueño es cuando ya lo volvió dinero de verdad, porque pues Ujú. las cripto nacen es con ese concepto que fuera dinero digital, que hubiera privacidad, confidencialidad, pero como todo es intangible, por decirlo así digitalmente, la gente a veces tiene que tener algo que sea tangible. Y ahí es donde empieza todo el tema, como que si lo hago digital, ¿por qué voy a ir a lo tangible si es del papel? Si lo estoy haciendo digital. Entonces es como a veces un poco la resistencia al cambio, romper esa barrera, hacerle entender a la gente que, oiga, si lo está haciendo digital, si no estamos comunicando, si estamos enviando hasta un correo electrónico, pues está haciendo todo digital y pues es más seguro. Ahora imagínate si le sumo blockchain, pues tiene una capa de seguridad más grande. Hoy en día sabemos que todo está cambiando. Infortunadamente, yo puedo tener una solución en cualquier nube, pero tengo que mirar esa nube qué tan segura es. Sí. Porque si yo no tengo ni siquiera ese protocolo de seguridad, a la misión imposible, diría yo, una lista de verificación que quién es el que puede entrar, quién no puede entrar, pues imagínate, entran y modifican la información este digital. Pero cuando existe la tecnología blockchain como la estamos aplicando nosotros, pues el documento que tú firmaste fue firmado y ya no lo puedes modificar. Tú puedes hacer uno nuevo, pero siempre va a quedar la trazabilidad del registro que uno previo.
y que eso es inmutable, entonces no lo va a poder cambiar. Entonces ahí viene esa resistencia al cambio que he hecho ayer en un evento, se habla de eso. Y muchas empresas buscan esa transformación digital, pero no se dan cuenta que su usuario interno es la barrera principal, porque puede ser que el cliente ponga problema. La persona que está al otro lado va a poner siempre problema, porque la Ujú. persona quiere las cosas para allá. Estamos en la era del microondas. Sí, La gente quiere todo rápido, en menos de 30 segundos. Hacia eso también debemos enfocarnos. Pero si yo internamente no tengo un proceso estandarizado, que ese es el principal problema de todas las empresas, yo no digo que solamente en Colombia, sino en Latinoamérica, porque no nos gustan los procesos. Nos gusta es como, ay, yo hago esto rápido por salir del paso. Digitalmente, ¿qué hace la gente? Me voy a San Google, busco un contrato, un sí, acta, una minuta, lo que necesite, que ya está hecho, cojo, le cambio cosas y ya. Y así funciona la mayoría de empresas. Es increíble, pero no tienen eso estandarizado. Entonces, de aquí a mañana, cuando ya se estandarizan, listo, tienen su proceso, llega alguien que no sigue el proceso. ujú, Entonces, ¿su proceso cuál es? Trabaje con la plantilla que le tengo acá. Pero esa plantilla, cuando hay un sistema de calidad, pues va a ir cambiando. La persona siempre va a quedar trabajando con la antigua. Y entonces ahí vienen todos esos dolores de que, pero este no era el contrato. Y ese es el principal dolor de cabeza. La resistencia al cambio es, yo creo que lo que más nos afecta en Latinoamérica. sí, 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 sí. Pero entonces justo ya me salió otra duda, Jen. De Arcadia, ¿cuáles son o cuál es el principal caso de uso en el que así, que dijeron, de aquí nos agarramos y no lo soltamos"? Bueno, de Arcadia el tema fue la tecnología blockchain desde el inicio. Al principio, cuando yo creo la empresa, yo tengo otra empresa que ya 15 años que es de desarrollo que se llama Gravitar. Yo quería como, aparte de lo que había ido donde trabajaba, que es una multinacional de carga muy importante, Ujú. pues a mí no me hacía sentido que yo hiciera un proceso, como hablamos, que inicio, lo hago en el computador, lo imprimo y lo escaneo, lo vuelvo un PDF y lo escaneo y le pongo la firma y todo y luego lo tengo que imprimir para guardarlo en una carpeta. Entonces yo decía hace 14 años, eh, para mí eso no tiene sentido. Entonces empieza uno como desde ahí a mirar, venga, yo cómo puedo hacerlo digital, empiezo a conocer blockchain, conocí Bitcoin. Infortunadamente, cuando tú estudias una carrera administrativa, una ingeniería comercial o comercio y negocios, pues tú ves economía y a ti siempre te dicen el único que puede hacer dinero es el Banco Central, que es el banco del país. Entonces no hacía mucha lógica el tema de Bitcoin, pero me llamaba la atención la tecnología y tuve una facilidad de entenderla muy rápido con el tema de cómo era mi proceso en comercio exterior a cómo Ujú. funciona la tecnología. Y ahí nace ese match de decir, oiga, esto sirve para mucho más. Estoy ya hablando, me anticipé mucho, ¿cierto? O sea, ya había visto el potencial, te hablo 2012, más o menos, que fue cuando le vi, Ok. oiga, esto sirve para más cosas. Y empecé a leer, a entenderla. Y ya hace 4 o 5 años, puntualmente, fue como, venga, voy a crear Arcadia y quiero que Arcadia sea, pues, algo con blockchain. Y empecé a mirar cómo se puede hacer. Pues en su momento uno arranca con personas que hoy en día ya no están. Y el primer dolor de cabeza donde nos dimos cuenta que había como una oportunidad era en la parte de elecciones. Ok. Precisamente en ese año arranca ese dolor de cabeza de, bueno, ¿quién va a ser el presidente? Entonces dijimos, oiga, pues una persona con la que yo estaba en ese momento de socio y por casualidad de la vida la han invitado a participar en una campaña política y fue como, ¿usted qué decía? Ya queda, tenemos que hacer algo. Fue como lo que yo le dije. Y empezamos a ver si se podía hacer algo, solamente que el plan nos falló. ¿Por qué? Porque en ese momento, como estamos hablando de elecciones, pues todo es en papel. Entonces la gente Sí. puede hacer trampa. De hecho, aquí casualmente salió el meme que ya no era registraduría del país, sino era la fotocopiadora de la papelería de registro civil, registraduría civil. Ajá. Porque pues uno dice, ¿cómo es posible que en las elecciones, donde son los antes de presidente, que son las de precandidatos, pues Ujú. la gente pueda sacarle fotocopia al tarjetón para ir a votar? O sea, eso fue como absurdo. Entonces, Sí. pues ahí se nos dañó el primer experimento con, por decirlo así, con la tecnología blockchain, pero ya sabemos que se podía empezar a hacer. Entonces empezamos a mirar casos de uso.
arranca todo este tema también como mirar el tema de portes de armas, entonces pues también es como algo Ok. complicado llegar allá a ese tema, sobre todo cuando es de gobierno, porque la gente todavía no entiende la tecnología blockchain, pese a que estamos anticipados todavía, aunque ya llevamos 5 años, eh, todavía la gente no comprende la tecnología. Al final de cuentas hay una frase que dice Frei Vega, es a la gente no le importa en qué esté construido tu producto, a la gente lo que le interesa es qué le estás solucionando. Y Ujú. entonces uno empieza como a cambiar ese discurso porque uno se vuelve muy técnico y no, y es que blockchain y hace esto, ya es descentralizado, tu información está más segura, bla, y entonces ya uno se vuelve como el Como del, evangelizador. no solamente el evangelizador, sino como ese meme como que se me olvida el nombre de la película, de que empieza a explicar y raya el tablero y se le abren los ojos así, entonces explicando que, uy, la tecnología es lo que va a cambiar el mundo y no sé qué, pero la gente, es chévere, pero ¿qué hago con ella? Y ahí ¿Cómo empieza se todo ese come? tema, ¿cómo se come? Entonces, listo, tienes un potencial, eres el único que lo está haciendo, entre comillas, porque vienen muchos en silencio haciéndolo, pero qué es lo que vas a construir. Y empieza ahí a andar ese tema. Entonces, si uno se da cuenta, siempre estuvo como ese tema documental ahí. Y llega un día, a un socio con el que estaba en su momento, y hace una funcionalidad que me llamó mucho la atención. Y yo dije, aquí es el tema para arrancar lo que yo vengo haciendo, que Ajá. tenía en mente hace ya tantos años, que era del 2012-2011. Porque yo en esa empresa de transporte, yo era auditor de calidad. O sea, yo tengo experiencia en comercio y negocios, hice operaciones, conocía muy bien y en esa empresa me contrataron no para operaciones, sino para el tema de calidad. Entonces empecé a entender todo el proceso de calidad, de la gestión, de la información, que uno decía, oiga, pues igual si estoy en una multinacional, porque todavía tengo que es de carga, sí, tiene un sistema, pero me toca hacer todo en papel, o sea, hasta los precintos, los sellos, tengo que dar una trazabilidad en papel, que la gente haga su firma, que toca cada persona en la operación, cuando hace operaciones les dan un sello con sus iniciales, entonces tú tienes que de acuerdo al proceso ir colocando tu sello con la fecha, entonces uno decía, pero esto no tiene sentido, y cuando nace eso, empiezo yo a mirar todo el tema, cómo funciona, a estructurar mentalmente como yo lo quiero y hacerlo más fácil. Entonces ahí arranca la solución de Arcadia, que al principio no se llamaba Arcadia, se llamaba Drastea. Le Ok. puse el nombre de una de las lunas de Júpiter, pero la Ujú. gente tampoco lo pronunciaba bien, ¿no? Y empezamos un proceso de aceleración con una eh, ¿Con quién? constructora en México que se llama Orange, que tenía su Ah, programa de Orange Ventures, y empiezan como a decirnos, oiga, a ver, el nombre hay que, pues, porque va a trabajar doble marca, ¿no? Porque no mantiene todo como Arcade. Y empieza ese tema de, por lo menos, posicionar Arcade. Y se venía trabajando el tema, primero el MVP, donde fuimos, probamos todo. De hecho, hasta la imagen cambió porque todo era, al principio era azul, hoy en día somos verdes, ajá. sobre todo por el tema del medio ambiente. Pero ahí viene toda esta línea de como, oiga, si yo estoy hablando de un proceso, estoy hablando de algo más robusto, pues yo no me voy a enfocar en firma electrónica, que es el auge que Ujú. está hoy en día, ¿no? Hoy en día todos los días ya es como el chiste, si todos los días nace una empresa de marketing digital, por cada empresa de marketing digital que nace tres de firma. Sí. Entonces, porque la gente lo ve fácil, pero realmente pues no es tan fácil, o sea, hay muchas cosas detrás. Incluso nosotros cuando empezamos no sabíamos que estamos haciendo firma. Ujú. Nosotros por miedo pues buscamos un sinónimo y decíamos que era un aval. Entonces imagínate ya la palabra aval en México que puede significar como que puede significar en Perú, que fue una anécdota muy chistosa porque participando en eventos, interactuando, hablando de la solución, alguien llega y me dice en plena pandemia, o sea, tú me estás diciendo que yo tengo que ir hasta el banco con mis prendas, mis testigos, y yo no, pero, espere, no, 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 eso no, el aval es como si usted hiciera una firma. Y afortunadamente con la firma legal que estamos trabajando, fue la que nos orientó que, pues, oiga, ese es un componente que usted tiene dentro de su, dentro de su solución y no se da cuenta. O sea, es una firma electrónica real, pero ¿cuál es la diferencia? Que no es una firma electrónica, es una firma en blockchain. O sea, está por Ujú. encima de una firma electrónica y una firma digital en el mercado. En muchos países lo llaman una firma avanzada y en otros Ujú. una firma simple. Están las dos características, pero al final resulta lo mismo. En ambas tú tienes que garantizar que la persona sea la persona. Y Ajá. ahí empieza todo ese proceso. O sea, Arcai es una suite integral
Yo la llamo así porque es lo que he querido construir desde el inicio. Que tanto que mi sueño es que al final me pueda a mí gestionar, facilitar las ofertas comerciales. Que yo solamente tenga que escoger hacer 2, 3 clics y ya me salga la oferta. Ese ha sido mi sueño desde hace 12 A, años, porque había a tocado ver, a vender, ver, ¿ves? a ver, cuenta ese sueño, porque no, particularmente he platicado y conozco a varios que se dedican seguramente las tienes identificado a Cincel, que es para mí los que Sí, están como más en el top, buenos amigos conocidos, sí los conozco. este, y como dices, muchos otros más. Pero creo que el sueño cuando uno emprende es ese eje que le da la propuesta de valor. Entonces por eso quiero detenerte ahí tantito que, a ver, cuéntame el sueño. Claro, no. Todo, es que esto todo arranca, como te decía, de hacer un proceso manual que lo viví. Entonces, es hacerlo digital de verdad. O sea, es un núcleo digital en el cual, pues, oye, yo no tenga que hacer muchas cosas porque ya tengo estandarizadas. Y eso hoy en día se viene haciendo. Suave, pero se viene haciendo. El cliente casi ni se da cuenta. Pero básicamente, si yo ya sé cuáles son, por ejemplo, una cotización, que es lo que se me vino a la cabeza ahorita contando cómo fue que nace parte de la historia, pues Ajá. yo ya tengo mi estructura. Yo lo único que tendría es que con un clic o 2 clics máximo, ya generar la oferta. Lo único que necesitaría sería cambiar el nombre del cliente, porque ya tengo Ajá. mi estructura, mi carreta comercial. Dice por Ajá. ahí que la gente nunca la lee, pero igual Sí. eso es lo que lea la presentación. Y pues el tema de los precios y las condiciones. Yo busco que en Arcadia todo se llegue a hacer a un clic, ya sea ya estoy Sí. trabajando, o sea, que no tengas que hacer tantos reprocesos, que no tengas Ajá. que escribir, porque uno de los problemas y lo que más se genera en una organización es un reproceso, es cuando alguien mete mal el dedo, por ejemplo. Ujú. Sí. Entonces ahí imagínate, vaya y vuelva. Cuando envías un contrato, pasa por muchas revisiones. Yo recibí, y esto no es mentira, tengo la evidencia, tengo un contrato de confidencialidad que es básico, que es de nosotros, y el contrato llegó con 20 comentarios de 20 personas diferentes. El contrato de negocio llegó con 80 comentarios de 80 personas diferentes Ajá. y le cambiaron la estructura y todo. Entonces uno decía, oiga, pero pues, esto no debería pasar, o sea, se está perdiendo la trazabilidad. La gente dice, no, si el control de cambios es Word, muy bonito, pero el día que si la empresa no tiene Word, ¿qué hacemos? Ajá. Entonces Ajá. ahí empieza todo ese tema de como que, pues venga, yo tengo que tener una trazabilidad de mi proceso, pero que lo pueda gestionar rápido, o sea, no tengo por qué estar incurriendo en tanto de reproceso. Nomás, mira, hablando con notarios, que he tenido la oportunidad de sentarme aquí en Colombia con ellos, me dicen, mira, un solo error en digitación a mí me puede costar 50, 60 millones de pesos. Estamos hablando de unos $10,000 aproximadamente, teniendo en Sí. cuenta la evaluación de nosotros al día de hoy. Entonces, son cosas como que imagínate si nomás a un notario le cuesta 50 millones de pesos. A mí en logística, cuando yo trabajaba, que algunos de mis compañeros Sí. con los que trabajaba conmigo no ingresaron una declaración de importación bien del Muisca, pues eso era una sanción grave por el valor de la mercancía. Si la mercancía costaba $100,000, pues la multa era casi del 10%. Sí. Imagínate, eran $10,000. Entonces ahí es donde viene todo este tema de como, venga, tengo que lograr con Arcadia automatizarlo, que sea más fácil, que no sea tanto clic, y hacia allá vengo trabajando, porque la gente tiene un concepto diferente a lo que yo estoy haciendo. Yo voy como, mientras todo el mundo dice, no, yo le pongo la foto o el Ajá. matacho al documento y lo hago encima del documento, yo no lo busco hacer de esa manera. Yo lo busco hacer de otra manera, que sea un proceso 100% digital, que sea, nace digital y se convierte su resultado al final como el tema de las APIs. Yo creo que sería Ujú. el mejor concepto. Yo te expongo la API técnicamente, pero tú cuando consumes mi dato, pues lo vuelves digital, pero esto aquí sigue siendo una línea de código. Eso es lo que yo uso con el proceso que estoy haciendo. Entonces, ahí es la gran diferencia, porque el proyecto siempre ha estado en que yo te pueda dar a ti los mejores beneficios de una solución que no hay en el mercado. Al final yo termino integrándome con muchas soluciones que hay, que les queda más fácil conectarse conmigo que ponerse a desarrollarlo ellos. Entonces, ese ha Sí. sido también el gran diferenciador de Arcadia. Es que justo ahorita que lo estás comentando lo comercial, me imaginé de los procesos de contratación en RH. O sea, Sí, es una cantidad brutal de pasos y de firmas y revisiones y ajustes y o sea, balanceos, o sea,
como dices, toda esa trazabilidad de todos esos cambios que tiene que ver con todos los departamentos, o sea, es que es imposible, o sea, bueno, no es imposible porque se viene haciendo así, pero no funciona. O sea, claramente No. está roto. Y el principal problema, ¿dónde queda? En el correo electrónico. Si la Sí, persona se fue, se perdió todo. Además que la costumbre y el hábito en toda organización, porque yo lo vi, es, te llamo, te voy a sacar, pero mientras te estoy sacando ya tienes todo bloqueado. sí, sí. No se vaya a Y ese, llevar nada porque si o no, sea, más que en eso, y creo que eso es lo que nos falta entender, o le falta entender a muchas personas o nuevas personas que trabajan en nuevas organizaciones. La información no es tuya, la ajá, información es de la empresa. Tú trabajas para la empresa. Y eso es muy importante también tener en cuenta, sobre todo para los comerciales. Alguien una vez me decía, venga, y entonces los comerciales de quién son, no son míos porque yo los estoy trabajando. Yo no, porque pues si uno no, está trabajando para la empresa, es para la empresa. Porque al final de cuentas, ¿qué pasa? Tú trabajas para la empresa, tienes un contrato con esa empresa, tú firmaste el contrato y te contrataron para hacer una actividad. Y tú luces la imagen de la empresa para poder llegar a esa persona. Entonces el ujú. cliente es de la empresa, no es tuyo. Que tú construyes una relación es otra cosa. Sí, Porque eso se porque, basa, porque eso somos personas. ajá, y además ese tiene otro nombre que se llama afiliado o comercial freelance, o sea, que tiene Sí, otro tipo de contrato. exactamente, porque es que ahí vienen dos cosas, ¿no? Entonces está el Ajá, que es empleado directo, está el freelance, o viene todo el tema de las redes de mercadeo, ujú. que ahí es donde El uno aprende a comercio. vender de verdad. Exacto, entonces existen tres métodos diferentes y son dos tipos de modelo de empresas en negocios diferentes, ¿no? Entonces, mientras tú estás en una red de mercadeo, claro, el cliente es tuyo, porque tú Ujú, trabajas con esa empresa ajá, y esa empresa te está poniendo, tú pagas una licencia para poder, pues, trabajar con la marca él. ¿Y cuál es el objetivo? Pues comercializar los productos. Pero el cliente ahí sí es tuyo, no es de ellos. Ellos te ponen todo el sistema. Aquí es diferente. Aquí la empresa te está colocando todo y tú tienes que ir a buscar la empresa. Y ujú. tú tienes un contrato y te está pagando un salario. En el otro lado no pasa así. En el otro lado es como de lo que usted vende, usted come. Pare de contar. Sí, oye, Jan, y es que no, hay varias ahí como historias que se cruzan, y una es, no me acuerdo cómo se llama Fred, pero no me acuerdo cómo se apellida, los de Basecamp, que comentas que, o sea, que con la agencia o con la empresa de desarrollo de software, ¿tú siempre estuviste buscando un producto como Arcadia o fue, ya me fastidié de tratar con los clientes o de este trabajo o de lo de siempre, o ahí cómo fue? Porque fíjate que es una de las cosas que cada vez veo más seguido, el hecho, o sea, como que ya es más aceptado y más común, eh, que yo tenga una agencia o yo tenga una empresa de desarrollo o tenga una consultoría, Sí. que el servicio no me está dejando, no me está llenando como emprendedor y busco un producto. ¿A ti cómo te pasó eso? Bueno, yo hice, como se dice en la escuela, como se tiene que hacer para hacer negocios, dicen por ahí. Yo empecé a trabajar a mis 20 años, 20, 21 años. Trabajé terminé mi carrera. Yo Ujú, empecé a trabajar en comercio exterior. Empecé a entender cómo era la dinámica de cómo funciona una empresa. Basado ya en eso, luego un día que pues, recién fui papá, me sacaron de otra empresa y empieza la crisis como, bueno, y entonces ahora qué va a hacer. Entonces, pues ya sé cómo más o menos funciona la empresa, entonces monté una empresa. Y ahí empieza todo el tema de la empresa de desarrollo. Después de que me sacaron de otra empresa donde trabajaba, fue como, no, pues yo ya voy a trabajar, es para mí. O sea, ya ajá, entiendo cómo funcionan los negocios, cómo la estructura, y pues la tecnología es el futuro. Y estoy hablando 2007, 2008. ujú, 2007, decir una página web era como usted que se fumó. Eso sí, no existe. O sea, básicamente no existe. Facebook es lo que conoce todo el mundo como Internet. Y ujú, Facebook es un mundo aparte. Pero la gente no, es que eso, si Facebook vale plata, imagínese yo hacer una página. Aplicación muy peor, o sea, sí, fue esa época dura, entonces, pero se conseguían los clientes. Entonces uno iba aprendiendo del cliente. Y a mí siempre me gustaron los procesos.
Entonces yo siempre aprendo muy rápido y tanto ese feedback que yo le daba al cliente, como decía como, oiga, pero pues, se fue a hacer plata y bueno, listo, entonces ahora tengo que buscar otro negocio para hacer plata porque pues ya no me va a contratar más. Y trabajando fue para esta multinacional donde arranco en la parte de calidad y al final de mi ciclo laboral termino siendo prácticamente el supervisor de pricing de Colombia. Yo era el que negociaba con las navieras, transportadoras, Ujú. entonces yo era el que ponía las condiciones. Entonces yo tenía esa posición de negociador de tarifas para buscar la máxima rentabilidad y entendí que el tema era tener un producto, un servicio. O sea, Ok. el producto de ellos eran cuáles, las importaciones, las exportaciones aéreas, marítimas, ese es su core de negocio. Y yo decía, oiga, si yo tengo esta idea, pues yo debería en su momento mirar cómo logro, porque pues imagínate, 2012 todavía no está desarrollado todo lo que Sí, estamos haciendo. O sea, hace 10 años todo era Skype. sí, Meets no existía. de nada. No Ni Zoom. existía Meets, ni Zoom. Hasta ahora estaba empezando a aparecer DocuSign. Ah, sí. ¿Ves? O sea, y una de las cosas que a mí siempre me ha gustado es leer. Yo leo muchas noticias, libros, y ahí empieza uno a entender. Entonces yo he sido muy early adopter. Incluso cuando salió Uber, yo me escribí en Uber. Uber llegó aquí a Colombia en 2013. Avísenme cuando llegue. Ajá. Sí, entonces, y he consumido mucha tecnología a lo largo de mi vida. O sea, es que yo empecé muy chiquito con un computador, se me abrió el mundo. Ya cuando mis papás compraron el primer computador para la casa, que eso fue en el 95, 96, Windows 95, y lo primero que le dicen a uno, no lo vaya a aprender, y uno ahí lo prende para ver cómo funciona, ahí Ajá. le cambia a uno todo. Entonces uno va entendiendo que al final hay que construir un producto propio, porque está muy chévere vender servicios, pero el servicio en algún momento se acaba o se satura. Hoy en día, ¿cuántas empresas de desarrollo no han nacido y siguen naciendo? Sí, Siempre sí, hay una ventaja. ¿Cuál es la única diferencia? Saber si uno mantener en su experiencia y en los precios. Porque así como el dicho, lo barato sale caro. Y en tecnología te va a costar 1 millón de veces más caro si contratas a alguien más barato. ¿Por qué? Porque no tiene la experiencia. El que siempre te cobra más barato es porque no tiene experiencia. ujú, Pero la gente que hace, yo lo quiero más barato. Entonces ahí viene como esa disyuntiva de que uno no sabe qué hacer con tal de tener el negocio. Y al ver esa oportunidad de que yo tenía ese dolor y que me ponía a mirarlo, era un dolor transversal, es que me nace en ese momento con eso que él hizo, se me volvió todo atrás y decía, no, esto es el momento de pronto. ok, Aunque todavía sigo muy anticipado, ya hay gente que lo ha entendido. ¿Ves? sí, Porque es muy difícil cambiar ese concepto que es la firma. sí, Y explicarle a una persona que una firma no es el matacho o la ajá, foto de la firma. sí. Es la evidencia de la acción. Ya, o sea, es que justo creo que ahí está el núcleo, Jan, de Arcadia. Porque me puse a pensar en cuestiones de compliance o cumplimiento de cómo van todos esos procesos, que hay empresas muy específicas para eso, hay otras muy específicas para firma digital o para Web3 ya muy aviéntate a hacer mint o crear Uh -huh. NFTs o cosas así, o ciberespacio, ¿no? O sea, ¿cómo se llaman esos, avatares y todas esas cosas? Sí, Este, pero justo Arcadia tiene esos dos ingredientes que son accionables y eso me encanta. sí. Y mira que nombraste una palabra que es muy importante, el compliance. Yo, cuando estaba trabajando en esa empresa, yo, aparte de ser auditor de calidad, entendí todo el tema de compliance. Y yo tenía que, aparte de ir a hacer auditoría, a mí casi, eso es como la palmadita, entonces te sonríen, pero por detrás te oyen, que yo era el que iba a los auditar en los procesos. Entonces yo conocía muy bien el proceso de importación, exportación, cómo era con una naviera, cómo era con una aerolínea, cómo era con una transportadora, cómo era el proceso en logística en bodega. Ujú, Y yo, mi trabajo, ¿cuál era? Rajar porque la gente no hacía su trabajo. sí, Tanto así que yo en esa empresa fui el que estandaricé todos los procesos, las instrucciones de trabajo, mi nombre están todas. Porque yo soy una persona que me apasionan los procesos, soy muy profesional y en el tema de compliance era más rígido. Porque pues ujú, imagínate, si yo sí, voy a sacar carga de Colombia a Estados Unidos, pues tengo que cumplir con la normatividad de Estados Unidos y tengo que informar en el tiempo que es. Yo tengo que verificar si el cliente es quien dice ser, si tiene problemas o no tiene problemas. El famoso SARLAF, que se conoce acá en Colombia y ajá, creo que en parte de Latinoamérica. sí, A la gente hoy en día,
Y eso, digamos que me molesta mucho el humo y la publicidad engañosa. Porque el SARLAF no es que yo entro a un sistema a verificar si Raimundo existe o no. SARLAF es un procedimiento en el que yo le envío como empresa, porque yo lo hacía así. Yo le envío el documento a Raimundo y Raimundo lo diligencia y me está diciendo que esa información que le está colocando es veraz, pero esa información no se consulta en ningún lado, porque Sí, pues eso es muchas fuentes que no son verificables, por decirlo así. Hoy en día, ¿tú qué haces? Verificar si Raimundo existe, pero ajá, que venga que yo decir, uy, venga, sí, Raimundo gana 10 millones de dólares y vive en esta casa y ha tenido esta historia, eso no existe. sí, no. Entonces ahí es donde empieza el tema del compliance, que muchos lo están vendiendo hoy en día como humo, mintiéndole a la gente, vendiéndole publicidad engañosa, y esos no son los procesos adecuados. O sea, un compliance es una cosa muy rigurosa dependiendo de tu nicho de mercado, por decirlo así. Entonces, siempre básicamente es como que tú puedas verificar si existe la persona, si está en alguna lista, que eso es una cosa muy diferente, y otra cosa, la persona tiene que registrar, pero tiene que autorizar eso. Hoy en día yo conozco personas de soluciones, yo sí puedo coger los datos de Raimundo, así Raimundo no me da una autorización y voy y lo investigo. Ujú, Y ahí estoy violando la privacidad. Entonces ahí viene todo este tema también enmarcado dentro de Arcadia, tener ese tema de compliance, todo este tema legal. O sea, yo soy muy metódico en el proceso y al final lo que busco es darle esa seguridad, esa confianza que perdió la gente. O sea, hoy en día nosotros los seres humanos somos muy desconfiados, sobre todo en ujú, Latinoamérica, sobre todo en sí, Bogotá cuando uno sale por la calle porque uno tiene que mirar para todo lado. sí, Entonces, imagínate eso. O sea, al final se resume en confianza. Y esa confianza, ¿qué tecnología me la está dando? Pues ese catalizador es la tecnología blockchain, que la gente, aunque no lo entiende, dice, ah, bueno, eso es seguro, nadie me puede hacer trampa. Usted ujú, está firmando allá, está quedando la evidencia que fue usted. En cambio, si estuviera guardado en el computador de la persona, ay, se me dio el computador, o en el servidor que tiene local, ¿qué pasa? O sea, son cosas muy diferentes y hoy en día este tema de tecnología que es muy importante es una tecnología descentralizada. No está en un punto, está en varios puntos. Entonces, poder replicar o falsificar algo es muy difícil. Si incluso hasta, como tú lo decías, falsifican el tema de los notarios, pues digitalmente sí, también se puede hacer. Eso no es mentira. O sea, existen muchas soluciones en el mercado que no tienen esta tecnología y simplemente yo voy a una LFPF o hoy en día le pago a Acrobat, que pues es de Adobe, ujú, que también tiene firma, pero el mismo Acrobat me permite a mí editar el documento. Entonces, ajá, garantizar esa seguridad, esa trazabilidad, como lo estábamos hablando. sí, 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 sí. Híjole, es que ya me emocioné. Más bien, y justo ya se nos está acabando el tiempo. Quiero aprovechar para aventarnos unas preguntas rápidas, pero voy a Sí. empezar con dos que te vas a tardar un poco y que creo que ahí nos vas a dar como un montonal de cosas. La primera es tres consejos para negociar. Uy, eso es muy bueno, es porque uno aprende todos los días. Sí, Eh, el primer consejo para negociar es escuchar. Yo siempre escucho al cliente. Eh, mirar siempre, analizar mentalmente qué es lo que le está buscando y tratar de resolverle. La segunda es no tratar nunca de bajarse el precio, tratar de mantenerse uno, llegar a puntos de acuerdo, o sea, tampoco es como que, hoy no te doy un 80% de descuento, 90% de descuento. A mí cuando me dicen eso, yo lo primero que analizo, este man está en la mala. sí, O sea, si yo le meto allá mi información y le doy mi plata, ya perdí. Entonces yo nunca trato de ofrecer nada con descuento porque todo tiene un valor. Tu trabajo tiene un valor, tu tiempo tiene un valor. O sea, yo muchas veces a mis clientes les explico el valor que se está ahorrando. ujú, Mire, el tiempo es dinero. Yo le estoy ahorrando a usted dinero. Yo le estoy ahorrando dinero. Mire, usted no le toca gastar más en papel, no le toca trasladarse, tiene seguridad, le estoy dando una solución que no hay en el mercado. Si usted va y mira, pues a usted le toca pagar por aparte la licencia del editor de texto, le toca pagar el almacenamiento por otro lado, así, o sea, todo, digo yo, todo es cuartizado. ujú, Entonces yo pienso que la clave también está en saber negociar, es mantener siempre el precio. O sea, si ya es una negociación muy grande, pues ya uno mira, ujú. la ventaja que yo tengo y creo que aprendí mucho eso fue trabajando en empresas, es saber cómo se manejan las negociaciones y cómo puedo yo pactar esos acuerdos. O sea, yo sé que si alguien me va a pagar barato, se me va a ir rápido, pero si alguien me paga más, sé que va a estar ahí conmigo. Sí, ¿Ves? Entonces, escuchar, saber negociar, darle valor al producto
y al final es construir una relación, pienso yo. Yo hace 2 años me enfrenté a alguien en una negociación que yo, o sea, fue pucha, me puso a temblar. O sea, nunca me ha pasado eso. Es un monstruo para negociar, digo yo. Digo, el día que esto crezca más me gustaría más bien contratar para que trabaje para mí, porque Ajá. me puse en una posición como, oiga, me puso a dudar mucho. O sea, nunca alguien te da, o sea, si uno no está tan preparado como uno cree, hay alguien que siempre te da, es un tigre para negociar y te va a hacer dudar. Entonces, entre más uno conozca su producto, mucho mejor. Ujú. Pero también que es clave en el momento de saber negociar. Eh, Todo se basa en toma de decisiones. Todos los días nosotros tomamos decisiones. Sean buenas, sean malas, hay que tomar decisiones. Y si no tomo una decisión, ya tomé una decisión, que fue no tomar ninguna decisión. Entonces todo se basa en toma de decisiones. Y la clave siempre va a estar en construir un negocio con los socios. Esa es la clave de todo. Y eso sí que me ha tocado aprenderlo a trancas y mochas, de rodillas, cayéndome, raspándome, porque la gente no tiene lo que tú tienes en la cabeza. No está viendo lo que tú estás viendo en la cabeza. O sea, incluso alguien me decía que yo podía tener algo como TEA, algo así, que yo veo las Ajá. cosas de una manera diferente. Yo busco solucionar las cosas, o sea, yo empiezo a procesar, a la gente le cuesta. Y eso no es normal, por decirlo así. Hay gente que dice, no sé cómo hacerlo. Y se quedan, no sé cómo hacerlo. Entonces yo busco la manera de eso y cuando tú encuentras el negocio y empiezas a tener esos traspiés, podría decirse, como ese palo en la rueda, pues eso Ujú. tampoco te deja avanzar en una negociación. Entonces entre uno más tenga claro su discurso, entre escuche, no se baje el precio, sepa mantenerse y crear esa confianza y esa seguridad de conocer, ahí yo creo que está la clave del éxito. O sea, no todos los vendedores, y me he dado cuenta, en las empresas funcionan. Sí, O no. sea, puede tener una trayectoria la macha en el tradicional. Llegaste a este mundo de startup, a este mundo de tecnología, te estrellaste. Como le pasa de aquí para allá a otros. Entonces, la clave yo creo que siempre está también en el vendedor. Dicen, y eso no es mentira, el mejor vendedor es el dueño de la empresa. Ese es porque es el que conoce todo. Pero si la gente que uno contrata no le imprime esa pasión, no entiende eso, pues uno no, pues básicamente va a perder es tiempo, dinero y pues ahí se fue todo, ¿no? Entonces, Ujú. creo que para negociar hasta hay que saber contratar, básicamente. Sí. Es que justo eso es una de las cosas que siempre digo yo, que si quieres emprender, tienes que saber vender, porque, o sea, es tu principal función como, como founder, ¿no? O sea, como dueño de la compañía o dueña. O sea, es lo primero que tienes que hacer y saber hacer. Y si no te gusta y no le sabes, o sea, mejor haz otra cosa, ¿no? Mejor O consíguete un empleate. socio. Ajá, o empléate. O un socio que sí Sí, venda, ¿no? sí, y ahí viene todo el tema también, ¿no? Porque pues uno escucha la historia de Uber, ¿no? Uno sabe que la Ujú. historia no fue de Travis. La idea no fue de Travis. Travis vio la oportunidad y era el que sabía vender. El otro tenía otra mentalidad y no le gustó lo que estaba sucediendo. Y pues al final pues salió Travis. Y el otro se quedó porque él era el dueño realmente de la idea. Entonces también es como saber diferenciar yo qué quiero. O sea, yo quiero emprender. Emprender es para masoquistas. Yo Sí, siempre lo seguiré diciendo. Yo vengo de una familia emprendedora, básicamente. Entonces yo he visto cómo mi familia ha tenido que caerse y al que le sabe le gusta, dice mi mamá, porque uno sabe que le está apostando algo diferente, uno pues tiene libertad supuestamente, pero no es libertad, es hacer algo que te apasione. Entonces emprender no es para todo el mundo, así como vender no es tampoco para todo el mundo. Y si uno no. mezcla el tema en desarrolla bien sus habilidades blandas y sabe qué es lo que quiere, pues la cosa empieza a funcionar. Yo hice red de mercadeo, yo no sabía vender. Yo aprendí, yo siempre lo vi, sí lo vi como un negocio, pero si el negocio no funciona es por uno. No es porque la red sea mala, la empresa con la que estaba fuera mala. El problema siempre es uno. Si uno no trabaja en sí mismo, en su interior, en mejorar sus habilidades, pues los negocios tampoco se van a dar. O sea, nunca se va a desarrollar nada, nunca se va a poder vender nada si yo no lo hago. Porque al fin de cuentas, como yo digo, ¿cuántos ingenieros de desarrollo no tienen el superproducto que solamente lo conocen ellos y la mamá? Ajá, Y sí. si no lo saben vender, pues peor. O sea, por eso es que más de uno dice, ay, a mí se me ocurrió Facebook, a mí se me ocurrió Amazon. ¿Y por qué no lo hizo? Ah, ahí vienen las cosas No. diferentes. Entonces, una cosa es pensar y otra cosa es hacer.
Exactamente. Oye, Jan, ¿cuáles son los tres libros así que recomiendas que dices, mira, te la voy a poner difícil, para una etapa temprana, para una etapa intermedia y para una etapa avanzada? Uy, Uno güey, por cada uno. ese sí está, está Pero difícil. porque me dijiste que te gusta leer, entonces yo sé, me identifico con los amantes de la lectura como yo, que cuando nos preguntan cosas difíciles de libros, nos emociona. Uy, bueno, yo creo que para empezar, y ese es yo siempre he escuchado que es el más recomendado, y de hecho me lo he leído ya 2 veces, es cómo hacer amigos e influir sobre las personas. Ujú. Napoleon O Hill. sea, todos, sí, de No, no, Dale no, Carnegie. de Dale Carnegie, sí. Que ese es un libro que fue escrito 1920, Sí. 1930, y habla, y se mantiene en el tiempo, ¿por qué? Porque pues es comunicaciones, habilidades, confianza, relacionamiento. Ese es el principal que yo pienso que todos deberíamos haber leído, o se debe leer. ¿Por qué? Porque De, pues es como la base, la de relación. ahí, de ahí tengo un dato curioso. El famosísimo Bob Proctor, Sí, fue el primer libro que leyó y lo leí yo. Dice que, o sea, todavía dice que lo ha leído todos los días. sí. Imagínate. De hecho, El Secreto, aunque yo no me he leído el libro El Secreto, Ajá. yo me vi la película y la tengo, también debe estar entre lo principal, porque al fin de cuentas nosotros somos energía. Ujú. Y la gente se pregunta todos los días, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo no controlo esta, la loca como yo la llamo, la loca te Sí. va a traer lo malo. Por cada adversidad hay que levantarse. Entonces, yo puedo estar mal, pero tengo que seguir pensando positivo. Que ahí viene otro libro, que de hecho está hasta en audio, que es El poder del pensamiento positivo. O sea, ahí en la primera ya te estoy diciendo tres, que son los que yo Sí, creo que ya. son la clave. Yo creo que parte en el segundo, Ajá, eh, el intermedio, digamos. en el intermedio, yo diría, está parte del libro de Steve Jobs, la biografía completa. Me parece que es muy importante entender cómo una persona que no tenía ni siquiera estudios logró construir lo que tenemos. Yo tengo un Mac, saber que Ujú. se le ocurrió a alguien con todo su pasado, como la gente critica, eh, mire lo que tenemos hoy. Todo el mundo tiene iPhone, todo el mundo tiene este vidrio, gracias a una persona que se lo imaginó. Entonces, pienso que en esa categoría está, en el intermedio está el libro de Steve Jobs. Considero que Piense y hágase rico. Es el segundo que también podría ir en esa categoría. Y Los secretos de la mente millonaria, que ese sí toca Ok, como que sí, releérselo, releérselo. Entonces, estamos hablando de no uno, sino ya vamos en seis. sí. Y el último que yo me leí, que me pareció muy interesante, porque yo creo que es parte del día a día del emprendedor, es cómo apagar incendios con gasolina. Ajá, ok. Sí, sí, O sí. Eso es sea, muy avanzado. O sea, si lo lees en etapas tempranas, o sea, lo pasas de largo. Es así de, no sé de qué demonios me estás hablando. sí, no. ¿Por qué? Porque si no has emprendido nunca lo vas a entender. Ajá, Y sí. solamente cuando emprendes es que lo entiendes. O sea, ya cuando has tenido, dijo un amigo Costra, Sí. caracha de aprender, lo vas a entender muchísimo. O sea, yo creo que ese libro narra muy bien todo, porque me lo escribe un ex rapi. Ujú. Entonces, que se puso muy de moda el tema del ex, pero lo que él cuenta es verdad, o sea, de hecho hoy están disparados porque por de todo eso que aprendieron, o sea, te va mostrando como el camino a realizar las cosas. Entonces yo creo que esos 6 7 hay otro que tengo listo por empezar, que en este momento ya te voy a decir cómo se llama. Porque una de las ventajas también que tiene este bicho es que hay una sección que dice libros, entonces uno puede descargar los libros o comprarlos, ¿no? Ujú. Eh, Espérame, ya te lo confirmo, que se me bloqueó acá. Ese libro se llama
El emprendedor mínimo viable, Ok, ese no lo he que lo leído. tengo ese es de Felipe Santamaría, que es de Rockstar, o sea, ya lo he leído poquitico, y creo que ese también puede estar en la parte final, pero también en la parte inicial. Ujú, ¿Por qué? Porque te está diciendo cómo construir un MVP, cómo se mueve realmente el mundo. Eh, Creo que esos 8 libros son importantes, ya que pues, o la persona los quiera revisar. Hay otro que me parece importante leer, que es de Homo Deus, ujú, ujú. que es De Harari. de Yuval, sí, Yuval Harari, y tengo pendiente por leerme el de Animales a Dioses, que creo que Ajá. cuenta también todo lo que logramos Sí, hacer. O sea, si uno se pone a mirar, la mayoría de libros están enfocados desde diferentes perspectivas a lo que uno necesita como ser humano. ujú, Entonces, yo diría que, aunque el de emprendedor mínimo viable lo estoy colocando al final, es porque yo lo he vivido como experiencia de lo que me ha pasado. Obviamente podríamos decir que es el libro que se debería empezar a leer si uno quiere entender cómo funciona el mundo de la inversión, pero va dependiendo de lo que uno quiera hacer como emprendedor. Hay gente que no le apasiona salir a levantar ronda de inversión y puede tener un buen ujú. producto. Hay otros que sí, ¿cierto? Y como está la moda de querer ser unicornio, Sí, pues entonces la gente no entiende cómo funciona esto. Al fin de cuentas, cuando tú emprendes y sales a buscar inversión, estás vendiendo una participación de tu empresa. Y creo que el mejor que te explica o te da lecciones de vida en ese libro, en el intermedio, en la categoría intermedio, es el Steve Jobs. O sea, si uno se ujú, pone a mirar a cuántos no le ha pasado lo mismo que le pasó a él, si uno no aprende a tener esas habilidades, a entender a que pues realmente que todo en la vida es un proceso, pues si yo no leo ni me capacito, no voy a entender cómo funciona el mundo. Ahí sí como dice, la experiencia del viejo es el que te permite no aporrearte tan duro, pero si te quieres ir a pegar contra la piedra, dale, la vida te enseña porque te enseña, pero sí, yo te estoy diciendo de entrada, oye, mira, no te vayas a pegar con la piedra, tú puedes esquivarla si haces esto. Entonces yo creo que también, aparte de los libros, está también la experiencia. Y hay gente que se ha leído libros, ¿no? Porque hay gente que el libro lo puede haber impactado, hay otra gente que no, pero también está el ujú, tema del aprendizaje. Pero yo digo que el libro que más me ha marcado hasta el momento, por todo lo que he tenido que vivir en este tiempo, ha sido cómo apagar incendios con gasolina. Yo creo que si hubiera el libro que te acabo de decir, El emprendedor mínimo, de lo que era ujú. conocido antes, me hubiera ahorrado muchos dolores de cabeza. Muchísimos. Sí, Porque ahí está también la base de uno saber con quién crea empresa. No es lo mismo la amistad de toda la vida o la amistad de algo o el feeling en algo para un negocio. Y ahí yo tengo una máxima, que eso sí la aplico porque la aplico y no es negociable. ujú, Los negocios son los negocios. La familia es la familia, los amigos son los amigos. Yo separo todo. Yo puedo contratar a una persona y tener muy bien, llevármela muy bien y todo, pero mi negocio es mi negocio y mi empresa es mi empresa. Y eso lo aprendí de alguien que conocí hace un año y me decía, mire, yo trabajé con Adam Newman, él tiene ujú. una startup, hoy en día trabajo en WeWork y salió hace ya tiempo de WeWork, y el man como persona, lo que tú quieras, en la empresa es en la empresa. Y yo creo que eso es lo que también a nosotros nos falta como latinos aprender a diferenciar. Separar. Ujú, Exacto, separar una cosa a la familia. Yo puedo tener negocios con mi familia y tengo negocios con mi familia, pero mi familia es mi familia fuera del negocio. En el negocio somos negocio. Pero si yo mezclo las dos, pues no va a surgir nada. de Siempre está ese acuerdo. problema que se acaba. Sí, entonces si mezclo la cosa la una con la otra, yo tenía problemas con peleas con mi hermano en el momento de la visión de la empresa de Gravitar y no me parece esto y ya, y quedamos ahí. Llegamos a la casa y como nada, que a veces de pronto la rencilla algo, pero es aprender a diferenciar esas visiones. O sea, yo no puedo estar mezclando todo. Y lo mismo con los amigos. Entonces yo creo, y lo mismo con los empleados. Uno debe Ajá. tener esa posición de sí, yo defiendo a mi gente hasta donde yo pueda, pero una cosa es el trabajo para lo que te contraté y otra cosa es la bacanería, porque amistad nunca va a haber. Y ahí sí lo que Ujú, dice Frey es muy cierto, las empresas no son familia, las empresas son sí, empresas, los empleados son empleados. Uno no puede mezclar peras con manzanas. ujú, exactamente. Oye, ¿quién es el founder o CEO hombre o mujer que sigues más recientemente que estás así como diciendo este man?
Uy, pues mira, digamos que a mí, yo el que más seguía inicialmente era a Steve Jobs. O sea, había muy pendiente desde que fue como el 2008 que empezó todo este boom que vi que tenía el potencial, porque incluso cuando estaba trabajando un profesor me decía, usted se equivocó de carrera, usted no debería estar estudiando comercio, no debería estar haciendo esto, a usted le gusta la tecnología, le gusta el fútbol, o sea, ¿usted qué hace acá? Hoy en día, digamos que no hay uno así que lo deslumbra uno de pronto tal como lo hizo Steve Jobs. Obviamente sigo a Elon Musk, me llama la atención lo que Ujú. le está haciendo, le está apostando algo totalmente que yo creo que muchos crecimos con ese sueño, solamente que pues él sí lo ha podido hacer, uno porque pues Sí. está en Estados Unidos, la economía más grande del planeta, nosotros pues, no tenemos la capacidad todavía hasta allá, pero creo que lo que venimos haciendo en Latinoamérica de tratar de aprender, no de copiar, porque yo pienso que el Ajá. problema más grande, y lo puedo decir eh, con tranquilidad, es que en Latinoamérica tenemos un problema, es que queremos copiar todo, Sí. y no es mentira. ¿Cuántos no quieren ser la copia rápida? Y ahí es donde uno empieza a mirar que muchas startups pues no son un referente. Pueden tener nombre y todo, pero tú sí o no, a mí el sí o no me deslumbra. Eh, si miráramos CEOs de empresas, como lo dices, en Colombia, yo creo que el referente siempre será Simón Borrero por lo que ha hecho hasta el momento, Ajá. con Rappi. Ujú. Critiquen o no critiquen el modelo, es algo Les gusta o diferente. no les gusta, sí. Sí, o sea, fue algo muy bien pensado. Así salga gente a decir, es que a mí se me ocurrió, me lo robó. Ujú. Porque no lo hiciste. O sea, si lo hiciste, demuéstralo. Yo siempre voy a decir eso. Demuestra que usted verdad lo había hecho, o lo tenía, o porque no lo hizo. Eh, a nivel general, o sea, es que es muy difícil hoy decir, o sea, los founder, yo pienso Sí, que no. han marcado la diferencia. ¿Sabes si quiénes son? Y porque me leí el libro y se me olvidó decirlo, Jeff Bezos. Un clic. Un clic de Jeff Bezos. O sea, Ajá. Jeff Bezos es un referente de lo que ha hecho independiente. Yo creo que el problema que tiene la humanidad es que mezcla las cosas como hablamos una cosa es la vida personal y otra cosa es los negocios. Una cosa es tu vida personal, otra cosa es tu habilidad en los negocios o en tu actividad diaria, ¿cierto? Entonces Jeff Bezos me llama la atención por lo que ha hecho, ha logrado hacer cosas diferentes, ya, pues imagínate, Amazon en los 90 que era, pues Ujú. una caja, un escritorio, mira dónde lo llevo y fue, creo que es el mejor caso de inversión que uno puede ver. O sea, Sí, recaudar 60 millones de dólares en los 90, o sea, sí. eso era un dineral. Y que te tuviste que esperar 20 años para que tuvieran la rentabilidad, que eso es lo que yo admiro de Rappi, de Simón, porque veo el Ujú. mismo ejemplo y no lo conozco, o sea, simplemente uno ve las similitudes. Y el otro, aparte de Jeff Bezos, que yo veo, no es Zuckerberg, no le veo nada interesante a Zuckerberg porque prácticamente tratas de copiar a todo el mundo y ese es el mal que tenemos tanto en Colombia como en México como en Latinoamérica, tratar de copiar que el otro hace. El otro yo diría, aparte de Jeff Bezos, puede ser el de Airbnb, porque son industrias que han revolucionado, ¿no? Han cambiado como totalmente o sea, el status quo. Yo pienso que eso es Sí. lo principal. Hay uno que se me está escapando, luego te contaré cuál era, pero creo que los tres han logrado hacer cosas diferentes, ser disruptivos, darle un vuelco diferente a lo que se está haciendo, cambiarlo. Obviamente yo creo que si fuera ya por startups, eh, Uber para mí es el top. Así esté pasando lo que pase con ellos, o sea, porque Ajá. ¿quién te ibas a imaginar que a un clic te ibas a subir a un carro? Un desconocido. Nadie, o Sí, sea, sí. eso es, yo creo que es el mejor disruptor de industrias que hay hasta el momento. Entonces, pensaría que Y, esos son y los aparte que yo veo. de las industrias más difíciles. Y ya por último, ¿qué le dirías a tu versión yo del hace 20, digo, qué le dirías a tu yo que tiene 20 años? Uy, pucha, que no sea O sea, terco, ¿qué consejo le darías? que no sea terco, que escuche, que aprenda. A veces uno considera que lo que la gente le está diciendo es por echarle la sal. No es real, no es por echarle la sal. Aunque uno tome el tema de las energías.
¿verdad, no? Pero no, es saber escuchar. O sea, yo hace 20 años le faltaba era eso, escuchar, madurar un poquito más. O sea, entender que la vida no es fácil. Y realmente, pues, no es que mi vida haya sido fácil, ¿no? Yo vengo de una familia que ha tenido que venir de menos a más. eh, Prácticamente por el lado de mi mamá era del lado de la familia de mi mamá, mi abuelo era una persona muy asentada, o sea, era dueño de mitad de un pueblo, pero pues él se murió y todo se fue al piso, ¿no? Y ellos quedaron muy mal. Entonces es como tratar de entender a las personas que están a tu alrededor cuando te quieren dar consejos. Escuchar. Mm, Listo. Valorar más la familia que tienes y compartir con ellos. Pienso que eso es lo más importante que uno tiene que hacer, más allá porque así como decía mi abuela, la plata va y viene, la Ujú. vida es una sola. Entonces yo pienso que es consolidar, ahorrarse dolores de cabeza, saber tomar mejores decisiones, porque no sabes con la decisión a quién estás impactando, le puedes estar generando a esa persona si no sabes comunicar. Entonces yo pienso que eso es lo más importante. Ok, listo. Muchas gracias, Jan. Oye, y por A último, ti. ¿cómo le hacemos para trabajar con Arcadia? Es muy sencillo, es entrar a la página de Arcadia, arcadia.co. Eh, Puedes agendar una cita con nosotros y te explicamos cómo funciona nuestra solución. Realmente es muy sencilla. Una persona al final del proceso, aparte de empresa, se dividen dos procesos, empresa y persona, usuario final. El usuario final, luego un proceso de validación de identidad de su proceso, confirmar que leyó un documento, puede firmar el proceso en menos de 30 segundos. Y ya con la empresa es donde tú tienes como ese hub de información, como esa bodega donde están todos Ujú. tus procesos almacenados. Y lo más interesante de Arcadia es no solamente la tecnología blockchain, sino el concepto que se está construyendo sobre ella, que es la privacidad y la confidencialidad, que eso no te lo entrega nadie, porque la mayoría de soluciones, cuando tú necesitas un tema de soporte, ellos entran y ven todo, tus tripas, dijo un amigo, ven tus tripas. Acá nosotros no hacemos eso, porque lo que más a mí me gusta, la privacidad. Entonces yo soy muy respetuoso, o sea, yo no entro en la información de mis clientes porque además no puedo, porque va a ser construido de esa manera, que todo fuera encriptado. Entonces esa es la gran propuesta de valor, que realmente pagas una licencia por tener todo un sistema operativo en la nube. Yo lo digo así porque hacia allá veo que puede pintar, donde tienes todo tu banco suizo digital, diría yo, de información. Eso es Listo. como que se resume Arcadia. Muchas gracias, Jan. Ahí estamos, pues, o sea, qué bueno agradecerte por aceptar la invitación y por la buena charla. Gracias a ti, Raimundo, por este espacio.